Lo que me llevó realmente a hacer este segundo taller de escritura tiene que ver con un proceso muy personal y tiene que ver precisamente con lo que pasó en el primer semestre, que fue un semestre llevado como un torbellino. Definitivamente la soledad es un muy buen lugar para visitar, pero no para quedarse. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Detrás de Letras. Aquí escucharemos cada una de las historias que tuvieron que vivir las autoras de este libro, en este caso, El Camino de las Ausencias, que lo estamos recién lanzando en principios del 2025, donde 5 mujeres han dado vida a unas historias que pusieron al límite a sus personajes. A pesar de todas las vicisitudes y los embates que los sometieron, las hicieron más fuertes, le prestaron su vida personal para darle vida a estas historias. Así que estás a punto de ver la historia de la autora de este capítulo. Te va a encantar. Así que, sin más preámbulos, vámonos a escucharlas. Hoy nos vamos con Lucenit Gross, que entre otras cosas es más conocida como Muñe de Muñeca. Eso lo vimos en el capítulo pasado y los invito para que escuchen el episodio del libro pasado. Así que nuevamente, bienvenida. ¿Cómo carajo se te ocurrió hacer repitis? ¿Por qué tuviste ese llamado a decir yo quiero escribir? Porque terminamos un taller de escritura en el primer semestre del 2024 y en este dijiste yo también quiero. ¿Qué se te pasaba por la cabeza? ¿Es que no aprendiste o qué? ¿La lección? Hola, milloncito. Bueno, no, te cuento que lo que me llevó realmente a hacer este segundo taller de escritura tiene que ver con un proceso muy personal y tiene que ver precisamente con lo que pasó en el primer semestre, que fue un semestre llevado como un torbellino. Sentí que me hizo falta compartir más con ustedes porque pues como lo dije en el capítulo pasado, casi que todo el taller lo vi fue en diferido. Entonces me hizo falta como esa conexión con ustedes, como ese llevar el día a día, el paso a paso y me puse como propósito, dije, este sí lo quiero escribir a conciencia y me lo quiero gozar hasta el último momento. Ay, sí, la verdad esta vez sí se sintió, por supuesto, tu presencia en un grupo nuevo. Para quienes nos están escuchando y si es la primera vez que nos escuchan, pues, ¿qué es lo que sucede? Hacemos unas antologías que termina siendo el resultado de un taller de escritura de aproximadamente 3 meses, donde entramos a estudiar la estructura narrativa, cómo funciona un escrito, qué es lo que tiene que ver todas las partes de principio, nudo y desenlace, creación de personajes y demás, y por supuesto termina desembocando en un libro, es decir, resultados concretos. Entonces, en el libro pasado, Muñe nos acompañó, como dicen, diferido, pero esta vez estuvo presente ahí. ¿Cómo fue tu experiencia con este nuevo grupo de chicas? Porque además solo fueron chicas las escritoras de este libro. ¿Cómo fue eso? Además teníamos una sombrilla que era la soledad. ¿Cómo fue para ti entrar en esta onda de este tema? Fue espectacular porque te digo que inclusive desde el día 1 que nos presentamos, quiénes éramos y demás, hubo como un clic con alguien en especial y tú sin saberlo me la pusiste de buddy, que fue con Erika. Inicialmente, que también es otra de las autoras del libro, y aparte de todo fue súper bonito porque después de las sesiones trabajamos mucho tiempo juntas. Entonces, claro, pues ya nosotros, por lo menos de mi parte, ya había una experiencia pasada con el libro anterior. Entonces, definitivamente el que enseña aprende, ¿no? Y era recordar también lo que acabábamos de ver en las sesiones. Erika, igual que el semestre pasado, ella en este no pudo estar tan presente, pero ella trabaja en la Defensoría del Pueblo. Entonces era como una doble tarea de estar muy presente con ustedes para después poderme sentar con Erika y poderle transmitir lo que habíamos visto en clase. Teníamos sesiones de 3 y 4 horas espectaculares, las dos hablando de cómo era, de nuestras experiencias. Y lo mejor de todo fue que nos pusiste de buddies, porque cuando nos presentamos, ella pues en la Defensoría del Pueblo, yo ya les comenté que estaba trabajando con el Ministerio de Educación en un tema de educaciones alternativas y tú dijiste, bueno, estas dos trabajan con el gobierno, háganle ustedes dos. Y era lo que menos nos unía. Finalmente nos dimos cuenta que es lo que menos nos une hoy en día.
Pero fue un gran pretexto pues para hacer ahí match y qué bonito que ese tipo de encuentros, estos talleres terminan uno como llevándose unos hermanos lindos para la vida, ¿no? Porque Total. si hay algo muy particular en las personas que hacen parte de estos talleres de escritura, que como te digo ya vamos por el quinto libro, esto es pues hacer El vivo en segundo. en tu caso el segundo, esto es una vaina que no se ve tan fácil en cualquier lado y quedarse uno con estos amigos, hermanos de letras es preciosísimo. Pues bueno, voy a empezar con preguntitas como por ejemplo, ¿quién era Muñe en el primer libro y quién era Muñe la que escribió este segundo libro que entre otras cosas, tu relato se llama Mi Maestra Soledad? ¿Quién eras antes y quién escribió ahora? Bueno, esa antes era una escritora frustrada, voy a decirlo, en el sentido de, pues para muchos que me conocen, que escucharon también el primer capítulo del primer libro, se dieron cuenta que yo escribía bonito, pero no escribía bien. Y yo misma me di cuenta, esa fue la primera tarea, ¿no? Ese fue el primer choque que tuvimos o que tuve en el primer libro. Eh, y como lo dije al comienzo, fue realmente hecho con mucha más conciencia, fue hecho con toda la pasión, con todo el amor, con todos los aprendizajes que tuve por parte de ustedes, que aparte de todo fue absolutamente maravilloso. Como lo dije anteriormente, también ustedes han sido una contención increíble. Aparte, cuando llega John, cuando llegas tú y cuando llega Demian a entregar como las correcciones del primer borrador y dicen, wow, cambió completamente esa muña anterior a esta que escribe esto. Entonces eso fue una satisfacción absolutamente increíble y dije, vale toda la pena del mundo. Cariño, se te nota, por supuesto, en la evolución de tu escritura, ¿no? Tu pluma es diferente. Y entre otras cosas, te metiste en unos temas, tengo que decirlo, y pues para la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando, tú eres una devoradora de libros, eres una lectora muy prolífica y sacaste una personalidad muy ardiente. Este libro está cargado de un erotismo muy interesante, una muñe el otro lado desconocido. ¿Cómo te sentiste? Y recuerdo nuestra sesión de coaching 1 a 1 donde te dije, vente, ten un orgasmo escribiendo. Cuéntanos un poquito de eso y cómo fue que llegaste a ese tema, bueno, no al tema, sino a ese género, por decirlo así. Y total pasó, me vine. O sea, fue un tema espectacular. Pues eso era algo que tenía reprimido, ¿sabes? Cuando yo inicié con el tema de la escritura, lo hice tratando estos temas y fue absolutamente censurada. Lo hice en un grupo de mujeres al que pertenecía y no te alcanzas a imaginar realmente el rechazo que tuvo. Y yo decía, vengan, pero ¿por qué? O sea, había personas que llegaban y digamos que públicamente me censuraban, pero por mensaje interno me decían, wow, es increíble levantarme, o sea, leyéndote. O parece que estuvieras narrando mi vida. Entonces, yo decía, ¿por qué como esta doble moral, este doble, ¿no? Como en lo oscurito somos increíbles, somos mujeres, somos súper femeninas, pero ante la luz pública somos las sumisas, las que no podemos hablar de un tema como el sexo de manera abierta. Entonces se me terminó convirtiendo también como en un reto. Tenía varios escritos. En ese momento yo escribía con un seudónimo de hombre. Cuando escribía como Muñe Piña era censurada, pero cuando escribía como Antonio, Antonio era perfecto, porque era hombre el que estaba tratando el tema. Entonces, pues esta vez dije, no, tan es así que mi personaje se llama Antonia. Ah, claro. Todo tiene sentido. Ahora, esto acaba de hacerme la cabeza. Ah, de razón.
por ese motivo, entonces Antonia realmente deja de estar detrás de cámaras y se vuelve la protagonista de su propia historia. Ay, cuéntanos un poquito de qué se trata esta historia y cuando nos cuentes eso, no conclúyenos, revélanos qué querías contar. Porque esta pregunta, y para quienes están escuchando en este momento, hay algo muy importante que deben saber. Cuando uno se enfrenta a una escritura, se hace uno preguntas iniciales como la génesis de lo que voy a contar y es, ¿qué quiero contar? ¿De dónde? ¿Por qué es necesario darle vía libre a esta voz que tengo ahí a las puertas? Entonces, para que nos cuentes de qué se trata y por qué querías contar. Bueno, ¿qué quería contar? Que definitivamente la soledad es un buen sitio para visitar, pero no para quedarse. Quería también sensibilizar un poco al lector frente al tema de la depresión, frente a los temas que realmente tenemos en nuestro día a día, pero que al igual que el sexo han sido tabú, porque decir voy al psicólogo o al psiquiatra se convirtió en el está loca. Entonces es normalizar un poco el tema de decir, oye, la salud mental es importante y definitivamente si yo voy o acudo a un psicólogo o a un psiquiatra es porque realmente lo necesito. Es como ir al cardiólogo, a ir al urólogo o ir a cualquier otro médico, porque muchas veces en nuestra cabeza tenemos unas desconexiones neuronales, ya sea por cuestiones químicas, físicas, emocionales, y es importante pedir ayuda. No automedicarnos, no porque escuchamos que esto es bueno para la depresión o porque esto puede ser la pastillita de la felicidad, entonces me la tomo sin conciencia, es bastante complicado. Entonces tenía que ver con uno, sacar definitivamente la parte de Antonia ya como mujer, sacarla de la oscuridad y adicionalmente a eso tratar un tema tan importante como la salud mental. Tremendo, ¿no? Y es que creo que por ahí fue donde empezamos este nuevo proyecto y estábamos hablando acerca de la soledad, teniendo en cuenta que hay como, según los estudiosos del tema, hay tres tipos de soledad: la soledad elegida, la soledad necesaria y la soledad no deseada. Entendiendo que las otras dos son más como propia gestión del cuidado personal, pero la tercera, la soledad no deseada, nos llega y nos atropella de una manera brutal. Dentro del amor, dentro de la autoconfianza, la percepción de uno mismo y la percepción que tienen afuera de nosotros, ahí hay un cortocircuito tremendo. Y claro, tú sacaste esa carta de decir, venga, esta soledad no deseada. ¿Y qué tenía que ver el erotismo? Esto para que los que nos están escuchando empiecen a atar cabos desde qué tenía que ver la soledad y el erotismo y esa voz de Muñe. ¿Qué tiene que ver la soledad con el erotismo? Por lo menos en mi relato, lo que te digo. Como Antonia siempre estuvo en la oscuridad, o sea, ella no disfrutaba de lo que era, de su sensualidad, de ser mujer, de pertenecer a un círculo, sino por el contrario, siempre estuvo retraída. Y definitivamente en el autoconocerse y en ese erotismo, en esa sensación de me conozco mi cuerpo, es una muy buena manera de combatir esa soledad. Y eso lo he aprendido yo con mi caminar, con esta historia de vida, donde también para mí el tema sexual fue un tabú durante mucho tiempo. Y cuando aprendí a conocerme, aprendí a autogestionarme, aprendí lo que es el autocuidado consciente, el autotoque de manera consciente, cuando empecé a hablar de tantra, cuando empezamos a hablar de sexualidad consciente y demás, es un mundo absolutamente increíble y mágico. Entonces, fue también dejar de dejarme para estar conmigo.
Ok, ¿encontraste algún tipo de revelación en el escrito? Es decir, siempre que escribimos, construimos un personaje, lo ponemos en un universo frente a un conflicto y, por supuesto, sus antagonistas. Siempre hay un viaje que se revela, que termina como diciendo, mire, el destino es este. Cuéntanos la premisa, lo que tú esperabas y qué terminó pasando, esa revelación. Lo mejor de todo fue que hubo una cantidad de cambios, ¿no? Digamos que la premisa inicial empezó a dar un giro. La premisa inicial era, ¿qué tal si en un viaje a una cabaña, una escritora frustrada encuentra un grupo de personas igual que ella y logra pues su cometido de escribir? O sea, ese era como la inicial. Ya después empezó a coger obviamente mucho más cuerpo. Eh, Cuando me enfrenté a esa hoja en blanco y decir, bueno, ok, ¿y qué tal si me encuentro con alguien que me lleve por este camino que me permita publicar? ¿No? Pero ¿de qué quiero hablar? Entonces, ¿cómo lo quiero hacer? Como te digo, cuando en algún momento de mi vida traté de escribir de estos temas, fue demasiado difícil, fue con muchísimo rechazo y dije, bueno, ¿y qué tal si esta escritora frustrada habla de esos temas de manera abierta? ¿Qué le pasaría? Entonces hay un revuelto interesante y empieza efectivamente, pues toda su trama empieza cuando su padre fallece. Ella se echa la culpa pues por las letras que escribe, por estar hablando de un tema que es tabú y que pues para su familia fue el acabose. Pero termina siendo realmente demasiado liberador. Fue encontrar su voz, fue encontrar a través de las palabras y sus experiencias de vida ese ser, sentir y que definitivamente no estamos solos, que hay muchas personas que nos acompañan en el camino y creo que eso es lo que ha sucedido contigo y con Demian y con todos los escritores que hemos pasado por este taller de escritura con ustedes, en que nos hemos encontrado y hemos construido no solamente unas relaciones muy bonitas y sólidas, sino que hemos sido contención el uno para el otro y nos hemos permitido, sin juzgarnos, escribir desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Sí, total. Creo que le sumo a eso que acabas de decir, que nos hemos permitido también abrirnos a ser muy vulnerables. Y desde esa vulnerabilidad también depositar una prosa, un relato, nosotros le prestamos parte de nuestra vida a los personajes. Y con esto viene esta pregunta y es, ¿qué es lo que más se parece a Antonia, tu personaje principal? ¿Qué es lo que más se parece a ti y qué es lo que menos se parece a ti? En lo que más se parece definitivamente la relación y el vínculo con su padre. Y cómo la muerte de su padre le da un giro absoluto a su vida. Ese es definitivamente en lo que más se parece. Porque y en lo que menos te inspiraste en tu relación. ¿Puedes contarnos, no sé, alguna parte donde, mira, esto fue totalmente sacado de mi vida? Cuando mi padre fallece, obviamente, pues en el libro las condiciones son diferentes, porque yo no era la que estaba presente, era mi hermano, pero sí todo ese cambio que hubo y esa soledad que se sintió o que sentí realmente cuando me quedé sin piso, porque para mí la muerte de mi padre fue eso, quedarme sin piso. Y pues Antonia, cuando su padre fallece, pues también se queda sin piso, siente que se queda absolutamente sola, aún teniendo a su madre y a su hermano. Tremendo. Sí. Continúa. Y lo que menos se parece, me sentí que se me puso arrozuda la piel. En lo que menos me parezco, definitivamente que no soy sumisa. No soy la sumisa. Esta es potra salvaje de los Literal. llanos de Colombia.
Para que nos des un poquito de contexto y quienes nos escuchen, no solo te pongan rostro y contexto, dónde vives, de dónde eres, dónde habitas, dónde tu cotidianidad, dónde se desarrolla normalmente. Bueno, yo soy súper colombiana porque nací en Bogotá, de madre costeña, padre boyacense, actualmente vivo en los llanos de Colombia. Me identifican, hay muchas personas que me identifican muchísimo con la costa, hay otras que me identifican totalmente con el llano. Sin embargo, tengo una mezcla bastante interesante porque abuelos santanderianos, por allá con una ascendencia polaco-judía. Bueno, mejor dicho, el revuelto es interesante. ¿De dónde es tu apellido Gross a todas estas? Gross es polaco, es de origen polaco. Ahora todo tiene sentido, Wow, Dios ahora mío. todo tiene sentido. Ay, cariño. Pues qué belleza, de verdad, lo disfruté mucho. Fue una escritura que hicimos como a 4 tiempos porque pues salió la primera versión, el primer acercamiento, pasando por primero pues la premisa, luego hicimos una extensión en una sinopsis donde empezaba a desarrollarse como los actos, principio, nudo y desenlace, y luego empezamos a ampliarlo. Y ahí fuiste encontrando tu relato, que es lo que terminamos Además, a punto hacer. Además, ¿qué? que andaba con mi computador, más o menos cuando, como tú dices, que ojalá la inspiración los coja escribiendo, así, o sea, como que se me levantó, se me prendía la chispa y yo sacaba inmediatamente el ordenador y empezaba. Lo destruí, lo construí, le quité, le borré, pero fue absolutamente maravilloso. Ay, qué bello. Cariño, ¿cuál era el mensaje que querías dejar con esta historia llamada Mi Maestra Soledad? Como lo dije al principio, que definitivamente la soledad es un muy buen lugar para visitar, pero no para quedarse. Y esa soledad que nos imponen muchas veces puede ser también por la pérdida de un ser querido o por miles de razones. Vale la pena terminarla y terminarla bien y terminarla sobre todo con nosotros mismos, con el amor, con el conocimiento y con el respeto hacia nosotros. Qué hermoso. Esta pregunta va para mí, pero pues seguro de carambola le pega a los demás. ¿Cómo es tu vida hoy en día? ¿Cómo está tu corazón? Tus, no sé, tus relaciones. ¿Tienes pareja? ¿Sí o no? ¿Hace cuánto? Cuéntanos un poquito más de tu intimidad. De mi intimidad, bueno, mi corazón está bien hoy en día, afortunadamente. Aprendí a sonreír de nuevo, aunque nunca lo he dejado de hacer. Creo que mi sonrisa cada vez es más auténtica y más, soy más yo. He dejado que el que dirán, por lo menos, no haga tanta mella. Y por eso también me atreví a escribir sobre este tema, que sé que va a tocar muchas fibras y lo hice consciente de eso, con un poco de miedo, no lo voy a negar, con un poco de miedo porque no es fácil enfrentarse a una pluma de erotismo. Y más, pues obviamente, por las experiencias pasadas. En este momento sí, tengo pareja, estoy muy bien con él, es una persona que me apoya muchísimo y lo más importante, que me deja ser. Y eso creo que ya con eso gano absolutamente todo. Creo que cuando vuelva el grillete, otra vez salimos corriendo, pero por ahora tenemos las alas de la libertad. Ay, qué bonito. Sí, por supuesto. Y lo entiendo, una de mis banderas cuando empecé a hacer toda esta campaña de este nuevo libro, que era un libro para antisolitarios. ¡Ah! Ese sería un buen título, un libro para antisolitarios. Bueno, lo tendremos ahí presente, ya veremos. Era limpiar la casa, el corazón, la vida, la mente, las actitudes, la responsabilidad afectiva, entre otras cosas, y abrir y luego abrir la puerta y cómo filtrar a quienes ahora iban a entrar a nuestra casa. Como mínimo tenían que venir limpios, ¿no? Hace 10 minutos antes de hablar contigo, estaba hablando con un amigo que terminamos hablando de estos temas y me decía, sí, yo lo escuché por ahí usted hablando de limpiar la casa.
pero cuando la gente viene sucia, pero uno la quiere invitar, le dije, pues siga por la puerta de atrás, que allá tengo un lugar especial para los que no venimos tan limpios. Entonces, pues qué bonito cuando una pareja de verdad lo deja ser uno tal cual es, porque ahí precisamente es como ese final grito de libertad de, man, me conozco nuevamente con una persona que me invita a ser una nueva yo. Entonces te felicito, me encanta eso, qué bonito, qué afortunados ambos. Espero que Mira, tengan un largo para siempre, por lo menos hermoso. saludable. ¿Qué No, piensas? Dime. me vio escribir varias veces, muchas. Es más, si llegaron y me decía, estás como inspirada hoy, porque a veces estábamos haciendo alguna vuelta o algo así, íbamos en el carro y de pronto yo sacaba el computador y empezaba, se quedaba mirándome. Él inclusive se bajaba el carro, él hacía todo y yo en el carro escribiendo. Yo no me bajaba. Ok, cuando, cuando se conocieron, ¿ya habías escrito el primer libro, el Atelier para Asuntos Inconclusos? Nosotros nos conocimos mucho tiempo, hace mucho tiempo nos conocemos además, hace muchísimos años. Eh, y parte de Atelier también tuvo que ver con él. Ah, qué Parte de bello. esa historia también tuvo que ver con él. Qué bonito. Pues finalmente uno le termina prestando un pedacito de la vida de uno a los escritos. Pues cariño, Así. te deseo mucha felicidad, bienvenida y felicitaciones por este nuevo hijo. Acabaste de tener un bebé muy lindo. Esperamos que antes de empezar el 2025 el libro ya esté al aire. Y si no, pues bienvenido 2025 con libro nuevo. ¿Lo terminamos con libro o lo empezamos con libro? De cualquier manera, es un triunfo y un gran logro. Me encantó caminar este viaje tan bello al lado tuyo, ver tu crecimiento, ver ese nuevo año que cumple tu pluma, ¿no? Esa nueva vida que le estás dando. No dejes de escribir, lo haces muy bien. Sería un sacrilegio que el mundo se privara de tus letras. Hermoso, gracias. Gracias, Entonces, gracias, gracias. Gracias por bueno, acompañarme, a ti, a Demian, porque realmente ha sido absolutamente mágico y maravilloso. Y adicionalmente a eso, también a mis compañeras de pluma, porque de cada una me llevo algo muy especial. Ese compartir con ellas fue absolutamente increíble y cómo ver, ya desde la parte femenina lo digo, mujeres tan diferentes, pero que finalmente tenemos algo tan común que precisamente nos permite llevar este proyecto a buen término. sí, es Y verdad. quiero resaltar una frase de un escrito tuyo que, mejor dicho, me caló los huesos y la tengo tatuada. Y es: lo más peligroso de una mente brillante no es lo que puede crear, sino lo que puede destruir. Uy, terrible, La ¿no? amé. Sí, esto que acaba de leer Muñe es parte de mi relato, de un relato donde viene nuevamente la soledad, una soledad camuflada en éxito, una soledad camuflada en unas heridas originales desde la primera infancia que se vienen a revelar en una edad madura de mi personaje principal. Y gracias por haberlo leído, me pareció muy lindo que hayas, Tatuada me quedó, sí, que absolutamente hayas tomado el tatuada. tiempo. Es una frase inefable. Inefable, sí. No nos podemos ir sin que nos leas una parte de tu escrito. No sé si alguno de tu favorito o si lo tienes a la mano bien y si no, te gustaría que yo lo leyera a ver cómo suenas Por tú. favor, me encantaría que lo Vamos a hicieras. ver. Vamos a ver. Voy a empezar con, no, una parte que es que la verdad me pareció muy linda porque, entre otras cosas, cumple todas las características que les rogaba yo. Y era: den una buena apertura, pongan la carne sobre el asador desde el primer párrafo para invadir a la gente y decirle, mire, este banquete va a ser de esto. Algo que suelo decir en los talleres siempre es: el escribir es un pacto que hace el escritor con el lector. Y un buen libro es cuando ese pacto se cumple y cuando no hay una traición, sino se entrega lo que se prometió. Entonces, lo hiciste muy bien, una gran promesa. Así que me tomo
la libertad de leer una parte de tu escrito. Y empieza así, es el primer párrafo. Estoy contenta e ilusionada, aunque no puedo negar que al recibir ese correo, la inquietud recorre mi cuerpo. Las manos me sudan, el corazón me late muy rápido. Cuando mi madre marcha, vuelvo a leerlo y lloro otra vez. Soy una pendeja, en verdad que lo soy. Alejo regresa a casa con un girasol, mi flor favorita. Esa noche hacemos el amor, pero como de costumbre no siento nada. Hasta que pienso en Esteban, en su manera de tocarme y de mirarme, en sus palabras calientes que siempre me hacen vibrar. Y por primera vez en tanto tiempo me corro. No lo hago como con Esteban, cuando parecía una loba en celo. Lo hago de manera tímida y callada. Las semanas pasan, me he obligado a olvidar el correo de Esteban. Es más, lo eliminé de la bandeja de entrada para no leerlo, porque sé que tenerlo ahí es una tentación en la cual puedo caer en cualquier momento. Por las noches me acuesto con sus te quiero mocosa en mi cabeza y consigo tener un sueño placentero. Me despierto abrazada a Alejo y me digo que todo está como debe ser. Todo está en su lugar. Amor, Solo escuchar. todo buenísimo, porque entraba de frente. Es que ni siquiera hay tintes de traición, No. que era lo que yo te decía, saca la culpa para decir, hijo de puta, es que nos arrolla, porque cuando lo arrolla uno la vida, la pasión y el sexo, man, afortunados, como aquellas personas que dicen, no, yo la primera noche yo no me acuesto con nadie, ni yo tampoco en la primera cita doy besos. Mi amor, es porque usted todavía no ha encontrado a alguien que le haga romper las reglas de su vida. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues ojalá por muchas rupturas de leyes universales. Ay, Dios. Por favor. Dice que aquí mantengámonos prudentes. Cariño, muchas gracias. ¿Con qué te quedas de este taller? ¿Qué resuena en ti? ¿Qué aprendiste? ¿Qué recalcaste? ¿Qué sucedió? ¿Con qué te quedas en esta segunda experiencia de escritura? Definitivamente sigo insistiendo que una cosa es escribir bien y otra cosa es escribir bonito. Y escribir bien tiene toda una técnica, tiene todo un background y un bagaje importantísimo. Y definitivamente es una cuestión también de práctica, de ser consciente. Mira que hoy en día, por ejemplo, inclusive los WhatsApps, intento ponerles la puntuación, las tildes, o sea, empieza uno a ser muchísimo más consciente de sus palabras y definitivamente se ha generado un lenguaje de felicidad muy lindo a través de estos talleres y lo agradezco absolutamente. Con eso me quedo. Qué lindo. ¿Lees igual que antes? ¿Ves películas igual que antes? Creo que más. O sea, Ay, las leo, asimilas? pero las veo de una manera diferente. O sea, leo mucho, igual que antes, o un poco más, y veo mucho cine, un poco más que antes. Sin embargo, ya la óptica es completamente diferente. Ya hoy lo ves con un sentido súper diferente. Me vi por segunda vez Las líneas torcidas de Dios, los renglones torcidos de Dios. ¡Wow! O sea, capté una cantidad de cosas que en el primero, o sea, habían pasado como desapercibidas. Ya la segunda vez fue de una manera completamente diferente. Una obra maestra, así como 100 años de soledad. Por favor, hay que verla. O sea, esa producción completamente limpia, perfecta, como lo hablábamos antes de iniciar esta entrevista, sin nada que criticar. Fue captar realmente la esencia de no solamente el escritor, sino adicionalmente a eso de cada uno de los personajes, y es absolutamente maravilloso. Sí, coincidimos. Y a propósito de eso de 100 años de soledad y las versiones de los libros y las versiones fílmicas, yo creo que uno puede entrar a disfrutarlo si entra con una actitud de desprendimiento, entendiendo que una es la versión literaria y la otra es la versión audiovisual, donde la literatura no tiene
fronteras ni límites de ningún aspecto. En el papel, como se dice, el papel aguanta todo, la literatura lo aguanta absolutamente todo. Y por supuesto, en lo audiovisual hay unos recursos que lo van a limitar a uno por todo y todo, tanto por recursos, por existencia, por cualquier cantidad de cosas. Entonces, son dos tipos de lentes con los cuales uno se puede enfrentar a este tipo de obras. Y si lo va a sufrir, pues súfralo, ¿cierto? Porque es que duele mucho cuando uno elabora una cosmovisión de un escrito y luego le pone en cara, ¿sí? Por ejemplo, para mí, Pietro Crespi fue de los personajes que menos coincidía ya en mi cara. Yo he leído esta obra, he leído 100 años de soledad como unas 10 veces y la he escuchado unas 5 veces en audiolibro. Porque soy un estudioso y bueno, yo soy escritor hoy en día gracias a ese libro, entre otras cosas. Entonces, claro, ver rostros, ¿no? Tremendo. Pilar Ternera me pareció un encanto, mamacita. Ella cogió el segundo capítulo y dijo, yo le escribí a Viña Machado y le dije, se subió en el segundo capítulo y se echó la serie al hombro. Impresionante. Casi que Pilar Ternera debería tener una serie para ella misma. Total, absolutamente. Y me contestó. ¿Y qué te dijo? No, que nada, encantadísimo. Y yo, mi amor, bella de mi Dios. Eso me sale el corazón. Además pues bueno. que desde el capítulo 1 hasta el último es absolutamente espectacular. O sea, con el paso de los años, esa sensualidad, esa mujer absolutamente increíble. O sea, sin palabras. Silvestre, orgánica, de tierra. Bueno, no, la obra estuvo sensacional y qué buen acierto que hayan puesto rostros colombianos no identificables. Eso nos sacó de cualquier cliché y por lo tanto le fue como un gran grito de independencia, que no tenemos que usar siempre el mismo casting de celebrities y esos talentos que hay ahí, impresionantes. Como manera de tip para apreciar la obra, es una obra que tiene muy pocos diálogos porque García Márquez pues abocaba mucho a la descripción de la atmósfera y del ecosistema donde se desenvolvían los personajes. Entonces los diálogos son muy cortos, pero son balazos de francotirador. Entonces, por eso es. Pero bueno, nos podíamos quedar acá hablando de esto. Amor, mil gracias. Si tuvieras la oportunidad de recomendar este taller de escritura, ¿cómo lo recomendarías? Vale la pena vivirlo, vale la pena sentirlo y vale la pena escribirlo. Maravilloso. ¿Y qué dirías de tus bellos y amorosos tutores? Que son lo mejor del mundo, que los amo locamente y que estoy demasiado agradecida. Definitivamente ponerle estructura a las palabras y a eso que llevamos dentro es algo increíble y ustedes lo lograron, lo han logrado con su amor, con su contención, con su disciplina, porque aparte de todo nos generaron una disciplina de escritura que estoy segura que los que llegamos no la teníamos y en este momento la hemos ido construyendo gracias a ustedes. Ay, divina, pues muchas gracias. Yo también he aprendido muchísimo de ustedes, de ti, por supuesto. Y con este episodio del detrás de cámaras de nuestro libro que se llamará Tú, me dejo el espacio ahí. Despedimos un año con un logro más. Tener un libro es tener un hijo y ojalá tenga buenas patitas, buen camino y que viaje muchísimo. A ti, muchas gracias. Gracias por confiar de nuevo. Tengo que decir que me enfrento nuevamente a un luto de dejar un nuevo grupo. Nace, pero muere al mismo tiempo el ciclo. Y bueno, vamos a darle la vida al siguiente. Mi vida, mil gracias. Bienvenidísima siempre. Y pues despídete de tus oyentes. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que si no vieron el primer capítulo tienen que hacerlo, por favor. Van a entender también muchas cosas. Y aquí seguimos y la idea es continuar escribiendo. Pues muy bien. Que la vida y la inspiración nos coja escribiendo.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura literaria donde por fin personas que soñaron con escribir un libro ahora es una realidad. Donde quiera que estés viendo este video vas a encontrar abajo el enlace para que puedas ir a Amazon y si deseas pues comprarlo. Y si ya lo compraste, pues muchas gracias nuevamente en nombre de todos los escritores y las escritoras de este libro. Muchas gracias por convertirnos en escritores.